El viento soplaba con aroma a lavanda, tierra húmeda y secretos sin contar, cuando una vieja motocicleta cruzó los portones de piedra que marcaban la entrada a Santa Esperanza, una villa escondida entre colinas andaluzas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Era una tarde dorada, de esas que pintan el cielo de fuego y hacen que hasta el aire parezca más denso, más lento, más lleno de presagios. El motor rugía como si peleara con los siglos de silencio del pueblo. Encima de la máquina, un hombre, alto, de espalda firme, cabello alborotado por el viento, barba de días, y unos ojos ocultos tras lentes rayados que no lograban apagar el fuego que llevaba dentro. Sus botas polvorientas y su camisa gastada hablaban de camino recorrido, pero su andar hablaba de algo más, algo que no encajaba con su disfraz de viajero humilde. Ese hombre era Augusto del Río, aunque nadie en Santa Esperanza debía saberlo. En ese rincón olvidado por el mapa, él no era el heredero de una de las fortunas vinícolas más antiguas de Europa, ni el hombre acostumbrado a cenas de gala y vuelos privados. No, allí, él sería simplemente un mecánico más, uno que venía buscando trabajo, y algo más importante. ¿Verdad? El pueblo lo notó al instante. Las mujeres en los balcones dejaron de bordar. Los hombres en la cantina dejaron de jugar dominó. Incluso el cura, desde su caballo, entornó los ojos con sospecha, porque Santa Esperanza podía ser pequeña, pero no era ingenua, y un forastero con mirada intensa nunca pasaba desapercibido. Los murmullos comenzaron apenas puso pie en la plaza. ¿Quién será ese hombre?, susurró doña Remedios, desde la sombra de una higuera. Tiene pinta de peligroso, o de esos que rompen corazones sin pedir perdón. Augusto caminó despacio, como si midiera cada paso, como si escuchara el susurro de las piedras bajo sus botas. Observó la iglesia blanca con campanario orgulloso, la fuente donde las palomas revoloteaban sin miedo, y las callejuelas estrechas que se abrían como páginas de un libro antiguo. Sonrió. Este era el escenario perfecto para lo que había venido a buscar. Cruzó la calle hasta llegar a la pensión de doña Eulalia, una mujer de carácter tallado por los años y la soledad, habitación sencilla, sin desayuno. Y no quiero problemas, le advirtió sin miramientos. Con eso basta, respondió él, dejando caer unas monedas en la mesa con gesto cansado. La habitación era modesta, paredes encaladas, una cama de hierro que crujía con solo mirarla, y una ventana que daba a los tejados del pueblo. Desde ahí, Augusto contempló el atardecer tiñendo Santa Esperanza de tonos naranjas y rosados, como si el cielo supiera que algo estaba por comenzar. El aire olía a promesa y a advertencia. Sacó de su mochila una libreta vieja y un bolígrafo de plata. No escribió nada. Solo la sostuvo entre las manos mientras su mirada se perdía en el horizonte. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Ahí, en ese pueblo olvidado, planeaba probar algo que el dinero nunca pudo comprarle: el amor real. Quería que alguien lo mirara sin saber quién era, que lo eligiera por su alma, no por su apellido. Pero no sabía que en ese mismo instante, caminando unas calles más abajo, una mujer de mirada aguda y paso firme también escondía algo bajo su pecho. Ella era Sol Martín, y su vida estaba a punto de enredarse con la suya para siempre. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía sacada de un sueño. El cielo, completamente despejado, derramaba su luz sobre Santa Esperanza como un manto tibio, casi maternal. Las campanas de la iglesia repicaron suavemente, llamando a misa, mientras los aldeanos comenzaban su rutina con la lentitud propia de los lugares donde el tiempo camina, no corre. Sol Martín, con su paso decidido y su vestido de lino blanco que ondeaba al ritmo de la brisa, cruzó la plaza con una cesta de libros bajo el brazo. Sus ojos, de un marrón casi dorado, examinaban el entorno con la costumbre de quien ha aprendido a no bajar nunca la guardia. Tenía esa belleza indomable, no de vitrina,
sino de raíz profunda. Su cabello oscuro iba recogido en una trenza alta que revelaba a cada paso a firmeza de seu pescozo, como el de una bailarina que ha dicho muchas veces que no. Ese día, la librería donde trabajaba necesitaba surtirse con nuevos ejemplares llegados desde la capital. Sol, como siempre, iba sola, cargando con palabras y con pensamientos. Lo que no sabía era que el destino, ese viejo tramposo, le tenía preparado un tropiezo que lo cambiaría todo. Augusto también había salido temprano. Vestía una camiseta gris, jeans desteñidos y cargaba una caja de herramientas que parecía más pesada de lo necesario. No porque pesara, sino porque quería mantener el papel, un mecánico errante, silencioso, poco dado a mirar a los ojos. Pero ni su esfuerzo por mezclarse, ni la aparente indiferencia con la que observaba las calles empedradas, lograron evitar lo inevitable. El encuentro fue brusco, literal. En una de las esquinas donde la plaza se abría hacia el mercado, Sol giró con decisión y chocó contra el torso firme de Augusto. La cesta de libros se desparramó en el suelo, y uno de los tomos más antiguos cayó justo a sus pies. Augusto, sorprendido, se agachó de inmediato para recogerlo, pero los dedos de Sol llegaron al mismo tiempo. Sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo. Pero bastó. Ella levantó la mirada y encontró los ojos de él. Grises, casi metálicos, con una sombra que no pertenecía a ese lugar. Él, por su parte, vio en ella algo que no supo explicar de inmediato. No era solo su belleza. Era su postura, su distancia, su escudo. «No mire por dónde va», murmuró ella, sin alzar demasiado la voz, pero dejando claro que no le gustaban los tropiezos ni los hombres que llegaban sin anunciarse. Augusto, lejos de disculparse, se limitó a observarla en silencio. Luego, con una media sonrisa, dijo: «Tiene razón, no la vi venir». No hubo más palabras. Ella tomó sus libros, los acomodó con una precisión casi quirúrgica y siguió su camino como si nada. Pero su espalda tenía una tensión distinta, como si una chispa hubiese rozado algo seco, algo que llevaba mucho tiempo esperando una excusa para arder. Él la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las arcadas de piedra. Su cuerpo se mantenía inmóvil, pero en su pecho algo había cambiado. No sabía su nombre, ni su historia. Pero esa mujer no era como las demás, y él, que había llegado dispuesto a mantener el corazón cerrado, sintió por primera vez una grieta. Desde una ventana cercana, doña Remedios observaba la escena con el deleite de quien se sabe testigo de un primer capítulo importante. «Ay, caray», susurró, abanico en mano. «Esto ya huele a novela». Y en efecto, lo era. Porque hay encuentros que no son casuales, que el universo acomoda con precisión de relojero. Y ese tropiezo entre Sol y Augusto no era el inicio de una conversación, era el inicio de una tormenta. El sol colgaba alto sobre Santa Esperanza, pero no abrazaba. Era un calor amable, perfumado con jazmín y pan recién horneado, que se colaba por las ventanas abiertas y acariciaba los patios interiores como si el tiempo en el pueblo no fuera lineal, sino circular. Los días parecían repetirse, pero cada uno traía sus propias grietas. Después del choque inesperado con el forastero, Sol Martín no volvió a cruzarse con él durante 3 días. Pero eso no significaba que lo había olvidado. No era una mujer de fijarse en desconocidos, y mucho menos de obsesionarse con un hombre solo porque le había rozado la mano. No. Sol no creía en cuentos, ni en destinos marcados por el roce de un libro caído. Sin embargo, algo en ese hombre le había dejado una inquietud que no supo quitarse de encima. Tal vez era su silencio, o esa mirada que no parecía de alguien que ha dormido entre herramientas toda su vida. Había visto muchos hombres en su vida, ricos, pobres, falsos, humildes y arrogantes disfrazados de poetas, y sabía distinguir cuando alguien intentaba pasar desapercibido con demasiada intención.
Lo observó por primera vez desde el balcón de la librería. Él estaba en la plaza, inclinado sobre el motor de una vieja camioneta, con los brazos cubiertos de grasa y el ceño fruncido como si estuviera resolviendo una fórmula, no una avería. A su alrededor, algunos niños lo miraban con fascinación. Augusto no hablaba mucho, pero cuando lo hacía con una voz que parecía tener eco, como si viniera de un lugar más grande que ese pueblo. Sol entrecerró los ojos. Había algo fuera de lugar. No era un juicio, era una intuición, un ruido interno, suave, que le decía que ese hombre no era lo que decía ser. No podía explicarlo. Era su manera de moverse, su forma de mirar a los otros sin buscarlos. Sus manos trabajaban con destreza. Sí, pero también con elegancia. Demasiada elegancia para alguien que supuestamente había vivido en talleres y gasolineras. Esa misma tarde, lo volvió a ver en la fuente. Estaba sentado solo, con una libreta abierta sobre las rodillas. Escribía, sin pausa, sin mirar a nadie. Sol cruzó la plaza como si no lo hubiera notado, pero sus pasos se ralentizaron apenas pasó junto a él. En un gesto tan discreto como ensayado, giró el rostro levemente solo para echar una ojeada. Lo que vio la hizo fruncir el ceño. La pluma que usaba no era común. Era una estilográfica de cuerpo negro con detalles dorados, costosa, precisa, de las que no se encuentran en ferreterías ni en mochilas de viajeros pobres. Esa noche, mientras cerraba la librería, Sol tomó un té de menta con su tía Lucía, una mujer anciana y medio ciega, que le servía de compañía y sabiduría. «Hoy lo volviste a ver, ¿verdad?», preguntó Lucía con voz rasposa, sin mirarla. «¿A quién?». «Al forastero. Se nota en tu silencio». Sol no respondió, solo sorbió su té con lentitud. «No me gusta ese hombre», dijo finalmente. «Hay algo que no cuadra. Dice que es mecánico, pero escribe como abogado, mira como alguien que ha visto demasiado, y se mueve como si tuviera miedo de dejar huella». Lucía sonrió, y su sonrisa era de esas que han vivido mucho. Tal vez no tiene miedo de dejar huella. Tal vez solo tiene miedo de que lo reconozcan. Sol no dijo nada más. Pero esa noche, al meterse en la cama, soñó con un par de ojos grises que la miraban desde la oscuridad, sin juicio, sin promesas, solo con una intensidad que ardía lento. Los días en Santa Esperanza transcurrían con la calma engañosa de los pueblos que parecen dormidos, pero donde las pasiones laten bajo cada teja, cada piedra, cada mirada furtiva. Era una tarde de cielo blando, de nubes lentas y luz filtrada, cuando Augusto, sentado bajo la sombra generosa de una parra, comenzó a notar lo que antes había intentado ignorar. Sol Martín no era cualquier mujer, no era su belleza, aunque eso bastaba para encender las conversaciones de medio pueblo, ni la manera elegante y firme con la que se movía entre estanterías, empuñando libros como si fueran espadas. No, lo que lo tenía atrapado era la contradicción. La fuerza que escondía suavidades, a veces en un gesto fugaz, en una pausa, en la forma en que se detenía a ver las hojas caer sin que nadie la viera. Augusto observaba, desde la discreción, desde la distancia, porque en su papel de hombre sencillo, no podía ni debía acercarse con la libertad de quien lo tiene todo. Y sin embargo, cada vez que ella pasaba cerca, el aire parecía tornarse más denso, como si el universo mismo contuviera la respiración. Una mañana la vio salir de la librería con una niña pequeña de la mano. No era su hija, sino la sobrina de doña Eulalia, quien había quedado al cuidado de Sol por unas horas. Verla inclinarse, sonreírle a la niña, ayudarla a recoger flores silvestres, fue como un golpe silencioso en el pecho. Ese gesto, tan simple, tan sincero, quebró una parte de él que llevaba años endurecida. Más tarde, en la plaza, la vio leyendo sentada en un banco de piedra. Llevaba gafas de lectura, cosa que él no sabía, y un lápiz entre los dedos. Subrayaba algo, concentrada, con el ceño levemente fruncido.
Se veía tan completamente ajena al mundo, tan ensimismada en su propio universo de palabras, que Augusto sintió un impulso irracional de acercarse, de hablarle, de saber qué pensaba, qué leía, qué soñaba, pero no lo hizo, porque no podía, porque no debía. En lugar de eso, se fue a trabajar en un motor viejo que doña Remedios le había encargado revisar. Sus manos, usualmente firmes, temblaban apenas. Se le cayó una herramienta. Maldijo en voz baja. Y mientras lo hacía, Sol pasó caminando a unos metros. Ni lo miró, o quizás sí, pero no se detuvo. Y él sintió algo parecido a la impotencia, o al deseo, o a las dos cosas a la vez. Esa noche, en su cuarto modesto, sacó su libreta, escribió una línea. Hay mujeres que te desarman sin tocarte, y cuando te das cuenta, ya no sabes si quieres huir o rendirte. Luego cerró la libreta y apagó la luz. El pueblo dormía, pero él no. Santa Esperanza se vestía de fiesta. Una vez al año, al llegar el equinoccio de otoño, el pueblo celebraba la Noche de las Luces, una antigua tradición que mezclaba religión, romance y superstición. Las calles se llenaban de faroles de papel, las puertas se adornaban con ramos de olivo y los músicos se preparaban para tocar bajo la luna. Era una noche para abrir el corazón, para lanzar deseos al cielo y para dejarse ver. Sol no pensaba asistir. Detestaba ese tipo de eventos. Siempre había algo falso en las sonrisas, en los vestidos nuevos sacados para impresionar, en las palabras dichas al calor del vino. Pero esa tarde, su tía Lucía le dejó un vestido sobre la cama, uno de lino azul profundo, con escote en V y falda larga, de un tejido que se pegaba a cuerpo como un suspiro. «No vas por ellos», dijo Lucía sin mirarla. «Vas por ti. Ya va siendo hora de que la vida te vea». Sol no discutió. No tenía energía. Algo en su pecho le decía que debía ir, aunque no sabía por qué. Se peinó con sencillez. Se pintó los labios con un leve toque de granate y salió sin mirar atrás. Augusto, por su parte, no planeaba quedarse. Había recogido sus herramientas temprano y pensaba encerrarse en su habitación. Pero al anochecer, los sonidos comenzaron a colarse por las rendijas de la pensión. Guitarras, risas, zapateados. Y entonces, casi sin pensarlo, salió. Se puso una camisa blanca recién planchada, un pantalón oscuro, y caminó hacia la plaza como si algo invisible lo guiara. La música llenaba el aire. Las parejas danzaban al ritmo de jaranas y palmas, y los faroles tintineaban como estrellas bajas. Sol estaba de pie, sola, al borde de la pista improvisada. Miraba sin ver, observaba sin entregarse, como si esperara algo, o a alguien. Fue entonces que lo vio. Augusto, de pie junto a una viga de madera, la observaba. No había admiración en su mirada. Había fuego contenido, reconocimiento, como si, sin haber cruzado muchas palabras, él ya supiera quién era ella. Sol sintió el estómago dar un pequeño vuelco. No lo esperaba allí. No lo esperaba así. Y sin embargo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una señora mayor los empujó sin querer al pasar. Sol perdió el equilibrio por un instante. Augusto la sostuvo por el brazo. Sus dedos la rozaron apenas. Fue suficiente. ¿Está bien?, preguntó él, con una voz grave y serena. Sí, respondió ella, sin mirarlo del todo. Estoy bien. No se dijeron más, pero no se alejaron. Permanecieron allí, cerca pero sin tocarse, observando la fiesta desde la orilla, como dos sombras atrapadas en el mismo rayo de luna. La música cambió. Una canción lenta, de esas que hablan de cosas que se pierden por orgullo o por miedo. Una pareja mayor comenzó a danzar, y otras los imitaron. Sol se cruzó de brazos. Augusto desvió la mirada. Pero entonces, sin saber por qué, ella murmuró: «No bailo». Augusto la miró,
con una sonrisa que apenas se asomó. Yo tampoco. Y por un momento, fue como si todo el pueblo desapareciera. Solo quedaron ellos, dos almas que no sabían cómo acercarse, pero que ya no podían evitarse. La resaca emocional de la noche de las luces se extendió durante los días siguientes como un perfume persistente. Santa Esperanza, acostumbrada a la calma, parecía respirar distinto. Las miradas eran más largas, los silencios más densos, como si algo se hubiera removido bajo la superficie y todos fingieran que no lo notaban. Sol Martín volvió a su rutina como si nada. Despertaba temprano, preparaba café para ella y para su tía Lucía, barría la entrada de la librería, organizaba los estantes. Todo con esa eficiencia casi militar que usaba como armadura. Pero dentro de su pecho, algo se había movido. Un temblor suave, una grieta imperceptible. Había sentido la presencia de Augusto como se siente una tormenta en el aire, sin verla, pero sabiendo que está. Él, en cambio, no volvió a acercarse. Mantenía la distancia con una disciplina que a ella le parecía casi ofensiva. La había tocado, la había mirado con intensidad, y ahora se escondía entre motores y calles secundarias. Eso la irritaba, aunque nunca lo admitiría. Una tarde nublada, mientras reorganizaba libros de poesía, un ejemplar viejo de Neruda cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, un papel doblado se deslizó entre las páginas. No era parte del libro. Era una nota manuscrita, escrita en tinta azul. Te pienso sin tenerte. Y aún así, te pienso como si fueras mía. Sol quedó inmóvil por un instante. El papel no tenía firma. ¿Había sido olvidado por algún cliente? ¿Una broma? ¿Un mensaje que no era para ella? Guardó la nota sin saber por qué. No era suya, pero la sintió suya. Al día siguiente, decidió salir a caminar por la vereda que rodeaba el pueblo, un sendero polvoriento entre olivos y encinas. Lo hacía a veces para despejar la mente. No esperaba cruzarse con nadie. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Augusto estaba allí, sentado sobre una roca, limpiando la cadena de su moto. Levantó la vista al oír los pasos. Se tensó, como si no supiera si debía hablar o callar. Sol también se detuvo. El aire entre ellos se volvió denso. Ambos sabían que no podían seguir ignorándose. ¿Suele venir por aquí?, preguntó él, sin levantarse. Cuando quiero estar sola, respondió ella, con tono neutro. Él asintió sin ofenderse. Entonces debería irme. Pero no lo hizo. Sol lo observó en silencio. Había algo en su manera de hablar que le desconcertaba. Nunca era brusco, nunca invadía. No era lo que ella temía, pero tampoco era lo que decía ser. No me molesta, dijo finalmente, y caminó hasta sentarse en una piedra cercana. Fue un gesto pequeño, pero, para alguien como ella, era enorme. No hablaron mucho. Solo compartieron el silencio, el viento entre las ramas, el sonido distante de un burro en alguna granja. A veces, eso basta para que dos corazones se reconozcan sin decir palabra. Antes de que el sol comenzara a caer, ella se levantó. «Hasta luego». «Hasta luego», respondió él, con una sonrisa que no llegó del todo a los labios, pero sí a los ojos. Y así, sin promesas ni despedidas dulces, se fue. Pero esa noche, Sol volvió a leer el papel hallado en el libro. Y aunque no sabía quién lo había escrito, volvió a pensar en Augusto. El cielo se había tornado de un gris profundo, casi melancólico, como si el día se negara a despedirse sin antes dejar caer algunas lágrimas. Santa Esperanza, tan acostumbrada a los atardeceres dorados y al canto de los grillos, se preparaba para una tormenta que no estaba en los pronósticos. Las nubes se agolpaban sobre las colinas, y el aire comenzaba a oler a tierra viva y a cosas que aún no se habían dicho. Sol caminaba de regreso desde el taller de Doña Remedios, donde había ido a dejar unos libros viejos sobre herbolaria.
Llevaba un paraguas bajo el brazo, aunque todavía no llovía, y el mismo vestido azul que había usado en la noche de las luces, ahora cubierto con un suéter gris. Caminaba despacio, como si esperara que algo la detuviera, y con la mente enredada en pensamientos que no le pertenecían del todo. Fue al cruzar el sendero detrás de la iglesia cuando lo vio. Augusto estaba sentado bajo el techo de una vieja caseta de piedra, con la chaqueta al hombro y la mirada fija en el horizonte. El primer trueno retumbó a lo lejos, anunciando que el tiempo se quebraría de un momento a otro. Sol dudó. Pudo haber seguido, pudo haber fingido que no lo vio, pero en vez de eso, se acercó. «Se viene fuerte», dijo, señalando el cielo. «Sí», respondió él sin mirarla del todo. «Pero a veces vale la pena mojarse un poco». Ella sonrió apenas. La frase no era solo sobre el clima. Ninguno de los dos se refugió bajo los muros que conocía bien. En cambio, compartieron ese espacio estrecho, ese refugio improvisado, mientras las primeras gotas comenzaron a caer con una cadencia suave, casi tímida. El silencio entre ellos no era incómodo, era tenso, sí, como una cuerda estirada a punto de romperse. Una cuerda hecha de todo lo que no habían dicho y de todo lo que, quizás, no se atrevían a sentir. «Nunca me imaginé viéndote aquí», dijo ella, más para sí misma que para él. «Y yo nunca me imaginé quedándome», contestó Augusto. El segundo trueno fue más cercano. La lluvia comenzó a golpear con fuerza el techo oxidado. Sol se estremeció apenas. Augusto la miró por fin, y fue entonces que todo lo que había estado contenido comenzó a empujar desde dentro. No fue una decisión, fue instinto. Se acercó, lentamente, como si cada centímetro que los separaba costara una vida. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano, no para tocarla, sino para rozar el aire junto a su mejilla. Sol no se apartó. Lo miró como se mira a un abismo, sabiendo que no se debe saltar, pero deseando hacerlo igual. Sus labios estaban a un suspiro de distancia cuando un grito lejano interrumpió la escena. «Sol, Sol, rápido, tu tía». Fue la voz de un niño corriendo bajo la lluvia, empapado y agitado. Ella dio un paso atrás de inmediato. La magia se rompió como cristal bajo los pies. Sin decir palabra, corrió calle abajo, el paraguas olvidado, el corazón en el pecho golpeando como tambor de guerra. Augusto no la siguió. Solo se quedó allí, bajo la tormenta, con la piel ardiendo por un beso que no sucedió, pero que ya lo había marcado. La lluvia había cesado, pero el eco del trueno aún resonaba en los rincones del alma de Sol. La imagen de Augusto a punto de besarla, sus ojos cargados de algo que no se atrevía a nombrar, se repetía en su mente como una película muda. Pero no había tiempo para pensar en eso. No cuando la vida, cruel y puntual, la obligaba a regresar a la realidad. Lucía había sufrido un desmayo leve. Nada grave, según el médico del pueblo, pero suficiente para recordar a Sol que el amor, por más dulce que fuera en la imaginación, siempre tenía que esperar. Se quedó junto a su tía toda la noche, mojando paños con agua fresca, vigilando la respiración, leyendo en voz baja poemas que ambas conocían de memoria. No lloró. Sol no lloraba, pero por dentro algo se agitaba. Al amanecer, mientras preparaba un té de manzanilla, escuchó el sonido de su celular, aquel aparato que casi nunca usaba. El nombre en la pantalla le heló el cuerpo. Diego. No contestó. No podía. No quería. Dejó que el teléfono sonara hasta que se apagó por sí solo. Luego lo colocó boca abajo, como si eso pudiera esconder a la persona del otro lado da Lina. Diego era su prometido. Un acuerdo pactado por sus padres antes de que murieran. Un compromiso formalizado por cartas, llamadas y visitas ocasionales. Un hombre de la capital, ambicioso, encantador cuando quería y frío cuando lo necesitaba. No había amor, pero sí un tipo de lealtad disfrazada de deber. Ese día,
Sol salió poco. Se quedó en casa, preparando caldos, organizando los remedios de su tía y pensando demasiado, porque ahora había un rostro nuevo en su mente, uno con mirada honesta y manos que no sabían mentir. ¿O sí? Se preguntó quién era realmente Augusto, por qué la tocaba con tanta suavidad, pero la miraba como si pudiera romperla. ¿Por qué su silencio hablaba más que las palabras que recibía de Diego? Y en lo más inquietante de todo, se preguntó qué sentía ella, porque no era solo atracción, era otra cosa, algo que nacía del respeto, del misterio, de la sensación de haber encontrado un igual en medio del polvo del mundo. Pero también estaba el miedo, porque Sol no se entregaba, Sol no confiaba. Había aprendido que abrir el corazón era invitar a la herida, y que los hombres, incluso los más nobles, también sabían destruir sin querer. Al anochecer, salió a la terraza con una copa de vino tinto en la mano. La luna estaba redonda, descarada, mirando desde lo alto como testigo eterno de las decisiones humanas. Sol se abrazó a sí misma. El aire olía a tomillo y tierra mojada. Sacó el papel que aún guardaba, aquella nota sin firma, encontrada en el libro de Neruda. Te pienso sin tenerte, y aún así, te pienso como si fueras mía. ¿Había sido de Augusto? ¿O solo una coincidencia? ¿Quería saberlo de verdad? La copa quedó a la mitad. Esa noche, Sol durmió poco. Y en otro rincón del pueblo, Augusto también miraba la luna, en silencio, con una promesa en los labios que aún no se atrevía a pronunciar. En Santa Esperanza, los secretos se esconden detrás de las cortinas de encaje y entre las grietas de las paredes antiguas. Se disimulan con sonrisas amables, con panes recién horneados y saludos educados en la plaza. Pero el que sabe mirar, ve. Y Augusto, aunque se esforzaba por vivir como un hombre sencillo, nunca había dejado de mirar. Desde la noche de las luces, Sol habitaba sus pensamientos con una intensidad que le incomodaba. No era solo deseo, era inquietud. Era una sensación que iba más allá del misterio y se hundía en el terreno pantanoso de la verdad. Había algo que no encajaba en ella, y no porque mintiera, sino porque ocultaba. Como si su alma estuviera dividida entre lo que deseaba y lo que le exigían. En los últimos días, Sol había cambiado. Ya no sonreía al verlo, aunque tampoco lo evitaba. Parecía más distante, más pensativa, con la mirada siempre cargando algo que no se decía. Augusto no era tonto. Sabía que la conexión que habían tenido no se había desvanecido, solo se había llenado de ruido. Y él odiaba el ruido. Una mañana, mientras fingía revisar el motor de un viejo coche en la calle principal, la vio salir de la oficina de correos con un sobre blanco en la mano. Caminaba rápido, como si no quisiera ser vista. El sobre no era grande, pero su rigidez y el escudo dorado en la esquina superior hablaban de algo formal, algo que no se recibía todos los días. Augusto sintió una punzada en el estómago. No era celos, era sospecha. Esa noche, mientras cenaba solo en la pensión, escuchó sin querer, o no tanto, a doña Eulalia conversando con otra huésped. Su voz era baja, pero clara. Esa muchacha, la Sol, está comprometida con un abogado de la capital. Dicen que el hombre es guapo, pero frío como un témpano. Muy elegante. Muy de dinero. Augusto no dijo nada. Masticó despacio, tragó el bocado con dificultad. Un abogado, de la capital. Todo tenía más sentido, y a la vez, nada lo tenía. Más tarde, salió a caminar por las callejuelas húmedas y sin rumbo fijo, solo con el peso de esa revelación latiendo en el pecho. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué le había permitido acercarse, tocarla, mirarla de esa forma? ¿O era él quien había visto más de lo que ella había mostrado? Pasó frente a la librería y se detuvo. Las luces estaban apagadas, pero desde dentro se filtraba una pequeña vela encendida,
Ella estaba allí, sentada en el suelo, rodeada de libros y de sombras. Parecía absorta, pero sus ojos brillaban como si acabara de llorar. En sus manos, el mismo sobre blanco. Lo sostenía con fuerza, como si no supiera qué hacer con él. Augusto sintió un impulso de entrar, de preguntarle, de exigirle, pero se contuvo. No era su lugar, no todavía, pero una certeza se le clavó en el pecho como una espina. Solo ocultaba algo que no solo podía separarlos, sino que quizás ya lo había hecho. Santa Esperanza amaneció envuelta en una bruma espesa, como si el pueblo entero quisiera esconderse por un rato del peso de sus propios secretos. Las calles, normalmente claras y llenas de murmullos matinales, estaban silenciadas por la humedad. El aire olía a leña mojada y a decisiones postergadas. Augusto despertó temprano, pero no bajó de inmediato al desayuno. Pasó más de una hora sentado en la orilla de su cama, con la camisa arrugada entre las manos y el pensamiento fijo en una mujer que, sin prometerle nada, había ocupado demasiado espacio en su vida. La imagen de Sol leyendo aquella carta, solitaria en la librería, lo perseguía con obstinación. La idea de que tenía un compromiso con otro hombre ya no era solo un rumor. Era un hecho que se sentía como traición. Decidió mantenerse distante. Ese día no fue a la plaza, no pasó por la librería. En lugar de eso, caminó hacia las afueras del pueblo, donde el bosque comenzaba a abrazar los senderos de tierra. Llevaba consigo una vieja cámara fotográfica, uno de sus pasatiempos secretos. Comenzó a tomar fotos de árboles, de nubes, de piedras cubiertas de musgo, como si pudiera, de algún modo, capturar algo que no doliera. Sol lo notó de inmediato. Su ausencia no fue escandalosa, pero sí evidente. El pueblo era pequeño, y los hábitos, rutina. No verlo pasar por la plaza, no cruzarse con su mirada en la tarde, no escuchar el motor de su moto vieja. Todo eso construía un vacío demasiado ruidoso. Al principio, se obligó a creer que era coincidencia, pero al segundo día, entendió. Él se estaba alejando. Y fue entonces que sucedió. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora, y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Sol regresaba de casa de Doña Remedios cuando lo vio. Augusto salía de una tienda con una bolsa de herramientas. Cruzaron miradas a la distancia. Él, serio. Ella, insegura. Por un instante, ninguno de los dos supo si debían saludar o fingir que no se habían visto. Pero él tomó la decisión. Se acercó. Sin rabia, sin prisa, pero con esa firmeza que lo hacía parecer un hombre que ya había sufrido antes. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo con voz baja. Sol asintió, sin respirar. ¿Estás comprometida con alguien? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. No hubo rodeos, no hubo suavidad. Ella bajó la mirada. Su silencio fue una confesión. No necesitaba decirlo. Sí, susurró finalmente. Él no reaccionó de inmediato. No hizo un gesto, ni un sonido. Solo asintió, una vez, como si esa fuera la respuesta que ya sabía, pero no quería oír. ¿Lo amas?, insistió. Sol tragó saliva. No respondió de inmediato. Después de un largo silencio, dijo, no lo sé. Y con eso bastó. Augusto no dijo más. Dio media vuelta, despacio, como quien se va de un sitio al que nunca debió entrar. Ella lo vio alejarse, sabiendo que su silencio había dicho demasiado, o muy poco. Esa noche, llovió. No una lluvia fuerte, sino una de esas que se cuelan por las rendijas del alma. Y ambos, cada uno en su rincón, se preguntaron si ya era tarde. Los días se volvían más cortos en Santa Esperanza, como si el propio tiempo se cansara de girar en torno a la misma espera. Las hojas de los naranjos comenzaban a volverse doradas, las calles olían a leña seca,
y los tejados se cubrían de un polvo fino que caía como un silencio sin fin, y en medio de esa transición callada entre estaciones, también cambiaba el aire entre Sol y Augusto. Después de aquella confesión, nada volvió a ser igual. La herida no era abierta, no sangraba, pero ardía como una quemadura profunda. Augusto había escuchado con calma, pero por dentro, algo se había roto. No era solo celos, era decepción. Era el dolor de haber permitido que un sentimiento creciera sin protección. Se encerró más en sí mismo. Pasaba horas enteras trabajando en su taller improvisado al borde del pueblo, reparando cosas que nadie le pedía reparar, martillando sin necesidad, limpiando motores que no arrancaban. Su forma de huir no era con maletas ni despedidas, era con indiferencia. No preguntaba por ella, no buscaba verla, pero cada noche, al cerrar los ojos, su rostro era el primero que aparecía. Sol lo notó, no porque él dijera algo, sino porque había una ausencia en su mirada cuando sus caminos se cruzaban de forma casual. Él ya no la miraba con esa ternura silenciosa. Ahora la miraba como si fuera parte de un pasado prematuro. Y eso, sin que él supiera, dolía más que cualquier reproche. Un día, al pasar frente al taller, Sol lo vio en la entrada. Estaba guardando unas herramientas en una caja de madera. Su camisa blanca estaba sucia de grasa, pero su postura seguía erguida, altiva, como si aún llevara dentro de sí el mundo del que venía. Por un segundo, pensó en acercarse, decir algo, romper el hielo que ella misma había ayudado a congelar. Pero no lo hizo. Y él tampoco lo hizo, porque ya había tomado una decisión. Esa misma tarde, entró a la pensión y pidió a doña Eulalia que preparara su cuenta. ¿Se va?, preguntó la mujer, sorprendida. Sí, en un par de días. Solo vine por trabajo. Ya terminé lo que tenía que hacer. Mentía, claro, pero no con maldad. Mentía porque no podía decir la verdad, que se estaba yendo por una mujer que no podía tener, que se estaba alejando para no odiarse por quedarse. Mientras tanto, en la casa de Sol, Lucía la observaba desde el marco de la puerta. Ella había notado todo: el silencio, la nostalgia, las lágrimas contenidas detrás de la rutina. ¿Y si él se va?, preguntó la tía, sin suavidad. Tal vez es lo mejor, respondió Sol, como si quisiera convencerse más a sí misma que a su tía. Pero al anochecer, cuando miró por la ventana y no lo vio en su habitual esquina con la libreta, supo que algo importante se le estaba yendo de las manos, algo que nunca había pedido, pero que ahora no sabía cómo soltar. La noticia de que Augusto se marchaba se esparció por Santa Esperanza como el viento que sopla antes de una tormenta. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. Sus pasos eran más cortos, sus gestos más fríos, y en sus ojos ya no habitaba el mismo brillo. Ya no se detenía a mirar los olivos ni a respirar el aire tibio del atardecer. El forastero se convertía en un fantasma que se desvanecía poco a poco. Sol se enteró por boca de doña Remedios que lo había visto cargar herramientas en la parte trasera del taller. «Se va, niña», dijo con una mezcla de pena y certeza. Como todos los hombres que no encuentran lo que vinieron a buscar. Sol no respondió, pero esa frase, corta como un cuchillo, le quedó grabada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la sensación insoportable de que algo se le escurría entre los dedos, algo que quizás nunca volvería. A medianoche, su tía Lucía, en silencio, le dejó la llave de la librería sobre la mesa. Un gesto que decía lo que las palabras no se atrevieron. Sol salió sin abrigo, con los cabellos sueltos y la mirada decidida. Las calles estaban vacías, cubiertas por una bruma leve. Santa Esperanza dormía. Pero en el corazón de una mujer, algo acababa de despertar. Lo encontró en el taller, justo como lo imaginó. Augusto estaba terminando de guardar sus cosas, con la moto lista y el rostro cubierto por una calma que no era paz, sino resignación. La luna lo bañaba con una luz plateada, haciéndolo parecer más distante, más inaccesible. «¿De verdad te vas?», preguntó ella desde la entrada.
sin acercarse. Augusto no giró. Solo dejó la llave inglesa dentro de la caja y cerró con firmeza. No tengo nada que hacer aquí. ¿Y eso lo decidiste tú solo? Lo decidiste tú cuando no dijiste nada. Sol avanzó unos pasos. Cada uno le dolía. Cada uno la acercaba más a la verdad que tanto había evitado. No soy buena hablando de lo que siento, confesó bajando la voz. Nunca lo he sido. Pero eso no quiere decir que no sienta. Él se volvió entonces, con el rostro tenso y los ojos como fuego contenido. ¿Y qué sientes, Sol? Ella tragó saliva. No había discurso preparado. Solo tenía lo que nacía desde el centro de su pecho. Confusión, miedo, rabia y ganas. Ganas de que no te vayas. Por un momento, el silencio fue tan denso que casi se podía tocar. Los dos se miraron como si fuera la última vez. Tal vez lo era, pero Augusto no dijo nada. Solo bajó la mirada, y Sol, por orgullo o por miedo, no dio un paso más. Se quedó ahí, viéndolo marcharse, no en la moto, no con las maletas, sino con esa distancia que se forma cuando dos personas se aman, pero no saben cómo quedarse. Santa Esperanza despertó con un aire extraño, como si el viento trajera una advertencia escrita en sus ráfagas. El cielo estaba despejado, pero el calor era seco, más intenso de lo habitual, como si algo en el ambiente anunciara la llegada de una presencia distinta. Las campanas de la iglesia repicaban con un ritmo ansioso, y las palomas de la plaza se elevaban de golpe ante el sonido de un motor que no pertenecía a ese lugar. Un auto negro, reluciente, con placas de la capital, se detuvo frente a la plaza. Nadie lo había visto antes. La gente dejó lo que estaba haciendo. Algunos se asomaron por las ventanas. Otros fingieron no mirar, pero prestaban atención. Porque en un pueblo donde cada nuevo rostro es una historia en potencia, ese auto no podía pasar desapercibido. De él descendió un hombre alto, de traje claro perfectamente ajustado, zapatos italianos y un perfume tan fuerte que se anunciaba antes que él mismo. Su cabello, peinado con precisión quirúrgica, su sonrisa, amplia pero vacía. Diego Murillo, el prometido de Sol. No preguntó por nadie, no titubeó. Caminó con paso firme hasta la librería, como quien ya conocía el camino. Empujó la puerta sin tocar antes, y encontró a Sol acomodando libros en la sección de poesía. Ella se giró, sorprendida. El rostro se le tensó de inmediato. «Diego, ¿qué haces aquí? ¿Esa es tu forma de recibirme?», preguntó con tono suave, casi teatral. «Vine a verte. Hace mucho que no contestas mis llamadas». Sol bajó la vista. No estaba preparada. No para él. No ahora. No después de Augusto. Diego dejó su maleta sobre el mostrador, como si llegara para quedarse. «Este lugar es pintoresco», dijo, mirando a su alrededor con aire de condescendencia. Aunque, honestamente, esperaba algo un poco más civilizado. Cada palabra suya parecía envuelta en terciopelo, y al mismo tiempo, cargada de un desprecio sutil. Sol se tensó. A su alrededor, los libros parecían cerrar sus páginas, como si intuyeran la incomodidad. Augusto lo vio desde la distancia. Estaba cruzando la plaza con un café en la mano cuando lo vio entrar. No necesitó muchas pistas. Reconoció en Diego ese tipo de hombres que hablan más con el ego que con el alma. Su forma de andar, de ocupar el espacio, de mirar a Sol sin realmente mirarla. El corazón de Augusto palpitó con fuerza, no por celos, sino por decepción. Porque ahora era real. El compromiso que Sol había callado no era un recuerdo. Era un hombre de carne, sonrisa calculada y perfume arrogante. Horas después, Diego paseaba por el pueblo como si le perteneciera. Saludaba con falsa cortesía, preguntaba sin interés real, sonreía a quien no conocía. Ya había conquistado muchas salas con ese mismo encanto de escaparate, y pensaba que esta villa sería simplemente otra más. Pero Santa Esperanza
No se dejaba impresionar fácilmente. Y menos aún perdonaba a quienes llegaban para perturbar el alma de los suyos. La tarde caía sobre Santa Esperanza, con una quietud que no era calma, sino tensión contenida. El cielo tenía un tono dorado apagado, y las sombras de las casas se alargaban como si quisieran esconder todo lo que estaba por pasar. Esa noche, doña Eulalia organizaba una cena comunitaria en su casa de patio amplio, como solía hacerlo cada fin de mes. Una tradición sencilla: comida casera, velas encendidas y guitarras desafinadas que cantaban recuerdos viejos. Pero esa noche no sería como las otras. Los invitados comenzaron a llegar con platos cubiertos y sonrisas cordiales. El aire olía a pan recién horneado, a estofado y a expectativas. Sol llegó con un vestido liso, color lavanda, sin maquillaje, con el cabello recogido y el alma hecha un nudo. Diego caminaba detrás de ella, impecable, saludando a todos como si fuera alcalde del pueblo. Su presencia lo llenaba todo. Cada gesto suyo era medido, cada palabra era una pieza de ajedrez colocada con precisión. Se reía cuando debía, preguntaba por los cultivos, halagaba la comida. Y sin embargo, nadie lo sentía realmente presente. Augusto llegó más tarde, cuando las mesas ya estaban llenas y el vino comenzaba a circular. Llevaba una camisa sencilla, mangas arremangadas, y el rostro serio, como quien ha venido por obligación y no por placer. Pero sus ojos, al encontrarlos de Sol entre la multitud, se clavaron en ella con la misma intensidad de la primera vez. Fue solo un segundo, pero bastó para que Diego notara la chispa que se encendía sin permiso. No hubo gritos. No hubo palabras duras. El duelo entre ambos no fue de insultos, sino de miradas. Diego, siempre seguro, se mantuvo cerca de Sol, hablándole al oído, tocándole el brazo, sonriendo de más. Augusto, desde el otro lado del patio, escuchaba todo sin querer hacerlo, mordiéndose las palabras que no debía decir. El momento cumbre llegó cuando doña Eulalia, animada por el vino y su afán de ver corazones unidos, propuso un brindis. Por el amor, dijo con voz vibrante. Por esos encuentros que cambian la vida. Todos alzaron sus copas. Todos menos Augusto. Él se levantó con lentitud, agradeció la comida y se retiró sin hacer ruido. Pero su partida fue más ruidosa que cualquier discurso. Sol lo siguió con la mirada, queriendo correr tras él, queriendo gritarle que no era lo que parecía, pero al girar, se encontró con los ojos de Diego. ¿Quién es ese hombre para ti?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sol no respondió, porque ni ella misma sabía cómo nombrarlo. La noche después de la cena en casa de doña Eulalia no fue silenciosa para nadie. El vino seguía ardiendo en las gargantas. Las palabras no dichas vibraban en los muros, y en cada rincón del pueblo había alguien que no lograba conciliar el sueño. Santa Esperanza, aunque dormida, no descansaba. Sol caminaba sola por la calle empedrada, sin rumbo, con los brazos cruzados y los pensamientos enredados como hilos de costura mal rematados. Había dejado a Diego en la pensión, fingiendo un dolor de cabeza. No era mentira, le dolía, pero no la cabeza. Le dolía la duda, el pecho, la certeza de estar en el lugar equivocado con la persona equivocada. Las luces del pueblo ya se apagaban, una a una, como párpados cansados, y entonces, sin saber cómo ni por qué, sus pasos la llevaron al taller. Allí estaba él, Augusto, sentado frente a su moto, con una botella de cerveza en la mano y los ojos perdidos en el cielo. Parecía una estatua de sí mismo, un hombre hecho de piedra y rabia contenida. Sol no dijo nada. Se detuvo frente a él, y él tampoco habló, solo la miró, largo, dolido, como si la hubiera estado esperando, pero no tuviera fuerzas para recibirla. «Necesito entender qué somos», dijo ella al fin, con voz ronca, apenas un susurro. Augusto se levantó, se acercó lento. Ya no había distancia entre ellos.
Solo aire denso, tibio, lleno de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Yo también, respondió. Fue entonces cuando sucedió, sin más palabras, sin advertencia. Él la besó. Fue un beso urgente, torpe de emoción, cargado de silencios acumulados, de miradas viejas, de caricias que nunca fueron dadas. Un beso que dolía, que pedía perdón, que suplicaba que el mundo se detuviera solo un segundo más. Sol respondió sin pensar. Cerró los ojos y se dejó ir. El universo pareció deshacerse. Por un instante, ya no hubo Diego, ni dudas, ni pasado, solo ellos dos, como si el destino, al fin, se hubiese quitado los zapatos para caminar descalzo junto a ellos, pero como todo en Santa Esperanza, la magia nunca dura mucho. El ruido de pasos apresurados rompió el momento. Una voz familiar, incómodamente familiar, cruzó el aire con tono de incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? Diego. Sol se separó de golpe. Su respiración temblaba. Augusto bajó la mirada, pero no retrocedió. Diego los miraba con una mezcla de rabia y orgullo herido. No hizo escándalo, no gritó. Solo los miró, uno a uno, y sonrió sin humor. Perfecto, dijo, con una frialdad que heló el aire. Ahora todo tiene sentido. Y sin decir más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Augusto no dijo nada. Sol tampoco. Pero sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. El pueblo aún dormía cuando el rumor empezó a despertar. Primero fue un comentario bajo en la panadería, luego una conversación disfrazada de chisme en la plaza, y al mediodía, todo Santa Esperanza sabía lo que no se decía en voz alta. Diego Murillo había sido testigo de algo. No lo gritó, no lo denunció, pero su silencio lleno de arrogancia hablaba más que 1000 palabras. Sol se encerró en casa durante horas, sin tocar comida, sin hablar con Lucía, sin atreverse a salir siquiera al patio. El beso con Augusto la había estremecido hasta la médula. La forma en que Diego los encontró, la expresión en su rostro, el juicio sin necesidad de palabras. Todo había sido rápido, inevitable y devastador. Augusto, por su parte, no buscó a Sol, no llamó, no apareció. Estaba decidido a irse, no por orgullo, no por miedo, sino porque sabía que había cruzado un límite, uno que ya no podía desandar. Pero Santa Esperanza, con su manía de sacar verdades enterradas, no le permitiría marcharse tan fácilmente. Fue el hijo de don Laureano, el viejo dueño del almacén, quien lo descubrió. Mientras ayudaba a su padre a revisar papeles olvidados, encontró un periódico doblado, uno de esos que llegaban de la capital cada mes. No era nuevo. De hecho, tenía varios meses de antigüedad. Pero en su portada, a todo color, estaba Augusto. No como mecánico, no como forastero, sino como lo que realmente era, Augusto del Río, heredero de una de las familias más ricas de España, dueño de viñedos centenarios, figura pública en círculos empresariales internacionales. En la fotografía, aparecía en una gala, vestido de smoking, al lado de una mujer rubia de vestido rojo. El muchacho no tardó en llevar el periódico al café del pueblo, y desde ahí, el fuego se encendió. Las palabras volaron más rápido que los pájaros. ¿Cómo que es millonario? ¿Y por qué se hacía pasar por pobre? ¿Qué juego es este? ¿A qué vino realmente? Diego, al enterarse, sonrió. Una sonrisa cínica, precisa, cargada de cálculo. El golpe perfecto había llegado, y él no tuvo que mover un dedo. Solo esperar. Esa misma tarde, en la plaza, frente a todos, Diego dejó el periódico sobre una mesa y se marchó sin decir palabra. Fue como lanzar gasolina sobre una chispa. En minutos, todos sabían. Todos opinaban. Sol se enteró por boca de doña Remedios, y al principio no lo creyó. Pero al ver la foto, el nombre, el traje, todo encajó.
el misterio de sus manos limpias, la mirada de otro mundo, el cuaderno de notas de cuero, la pluma cara, el silencio culposo. Sintió rabia. Y tristeza, y una traición que no sabía si era justa. Al anochecer, fue ella quien lo buscó. Lo encontró junto a su moto, empacando lo poco que había traído. ¿Por qué me mentiste?, preguntó sin alzar la voz. Augusto no se sorprendió. Solo la miró, con los ojos cansados de quien ya no quiere defenderse, porque quería saber si alguien podía quererme, sin saber quién soy. Sol no respondió de inmediato. Su rostro era una mezcla de dolor y comprensión. Lo peor es que sí quería, y sin decir más se fue. Augusto no la siguió, porque algunas verdades, incluso las que nacen del amor, llegan demasiado tarde. El amanecer en Santa Esperanza fue diferente. El cielo tenía un color pálido, sin fuerza, como si el sol no quisiera salir del todo. La brisa era más fría de lo normal, y en el aire flotaba una tensión invisible, el eco de una verdad que ya no podía esconderse. El pueblo despertaba con cuchicheos, con miradas largas y gestos contenidos. Porque cuando un secreto se revela, nadie duerme tranquilo. Sol no había pegado el ojo en toda la noche. Había estado sentada en la mecedora junto a la ventana, con la carta de Diego en una mano y el recorte del periódico en la otra. Le dolía la cabeza, le ardía el pecho, y en el estómago sentía una mezcla de vacío y náusea. El rostro de Augusto en esa fotografía no era el del hombre con el que había compartido silencios, ni el que le había robado un beso bajo la luna. Era otro, un desconocido vestido de gala, con una sonrisa perfecta y una mirada distante. Se sentía tonta, vulnerable, usada, no por el dinero, no por la mentira en sí, sino por lo que ella había permitido sentir creyendo que era real. Había bajado la guardia, había soñado, aunque fuera un poco, y eso la enfurecía. Lucía, desde la cocina, no dijo nada. Solo preparó café y dejó la taza sobre la mesa con gesto silencioso. Sabía que esa batalla era de Sol, y que las heridas del corazón no se curan con consejos, sino con verdades masticadas lentamente. Diego, en cambio, estaba más presente que nunca. Esa mañana no tardó en presentarse con flores, con palabras suaves y con una expresión perfectamente ensayada de preocupación. No vine a juzgarte, dijo, dejando el ramo sobre la mesa. Solo quiero ayudarte a volver a lo que eres. Sol lo miró, no con enojo, sino con una calma helada. ¿Y qué soy, Diego? Él no respondió, porque en realidad nunca lo había sabido. En otro rincón del pueblo, Augusto también preparaba su partida. Había cargado su moto, devuelto las llaves del cuarto, y evitaba mirar hacia la plaza. No quería despedidas, no necesitaba disculpas, solo quería irse antes de destruir algo más. Pero mientras apretaba las correas de su equipaje, una voz detrás de él lo detuvo. Era doña Eulalia. No todas las mentiras son malas, muchacho, pero hay mujeres que no perdonan ni siquiera las que nacen del amor. Augusto asintió. No dijo nada, porque sabía que era verdad. Sol, por su parte, salió por fin de casa. Caminó por el pueblo sin rumbo, pero con la certeza de que necesitaba respuestas, las de él, no las del pueblo, no las de Diego, solo las de ese hombre que, sin pedir permiso, se había instalado en su alma. Lo encontró frente a la iglesia, a punto de subir a la moto. ¿Eso era todo para ti?, preguntó sin levantar la voz. ¿Una prueba? ¿Un juego? Augusto la miró, con los ojos tristes, pero serenos. No fue un juego, fue miedo. Miedo a ser amado por lo que tengo, no por lo que soy. Sol apretó los labios. No sabía si gritaba o lloraba por dentro. Pues perdiste las dos cosas. Y se fue. Sin mirar atrás. Con el paso firme de quien se va, para no quebrarse frente a los ojos de quien aún ama. El aire en Santa Esperanza era distinto. No era más frío ni más cálido, pero estaba cargado,
lleno de algo invisible, como si el viento soplara verdades que nadie quería decir. Las campanas no sonaban con la misma alegría. Las ventanas parecían cerradas con más fuerza, y hasta el canto de los pájaros tenía un ritmo distinto, como si el pueblo entero supiera que algo había terminado, o estaba a punto de renacer. Sol llevaba 3 días sin cruzar palabra con nadie. No visitaba la librería, no pasaba por la plaza, no se asomaba siquiera al pozo del jardín. Se quedaba en casa, acompañando a Lucía en un silencio espeso, que ni el aroma del té de canela conseguía endulzar. Apenas comía, dormía mal, y cada vez que intentaba escribir en su cuaderno de notas, las palabras no salían. Lucía la observaba en silencio. Sabía que la herida estaba ahí, latiendo. No era solo por Augusto, no era solo por Diego, era por ella misma, por todo lo que había escondido, por todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Hasta que una tarde, cuando el sol se colaba apenas entre las cortinas, Sol se sentó frente a su tía con los ojos vidriosos. ¿Qué pasa cuando uno ama a alguien, pero no sabe si merece ese amor? Lucía dejó su tejido a un lado y la miró largo rato. Luego, con la calma de quien ha vivido más de lo que ha contado, respondió: Entonces hay que decirlo, aunque no sepas si lo mereces, aunque no sepas si te lo van a devolver. Sol asintió. Lentamente, como si por fin hubiera encontrado una puerta abierta dentro de sí misma. Esa noche, buscó una hoja en blanco y escribió con letra temblorosa. No sabía si la carta iba a llegar a su destino, pero necesitaba sacarse el peso de las palabras. Escribió sin pensar en estilo, sin adornos, solo con el corazón. No te amé por ser pobre, tampoco por ser rico. Te amé porque en tu silencio encontré el mío, porque en tus ojos no me sentí juzgada, y porque contigo, por primera vez, no tuve miedo de ser yo. Al día siguiente, con la carta en el bolsillo, caminó hasta la iglesia. Quería confesarse. No con un cura, sino consigo misma. Entró sola, se sentó en la última banca y lloró en silencio. No lágrimas escandalosas, lágrimas densas, pesadas, de esas que llevan dentro muchas noches sin sueño. Después de unos minutos, se levantó y salió. El aire fresco le golpeó el rostro. La carta seguía ahí, en su mano. Aún no sabía si debía entregarla. En la esquina de la plaza, Diego la esperaba apoyado contra su auto. ¿Has pensado en lo nuestro?, preguntó, como si todo pudiera resolverse con una simple elección. Sol lo miró con una franqueza nueva en sus ojos. Sí. Y ya no hay un nosotros. Diego apretó la mandíbula. Por un segundo pareció que iba a responder, pero no lo hizo. Subió a su auto y se marchó, sin despedirse. Sol se quedó de pie, sola, con la carta aún sin destino, pero con el alma un poco más libre. Lejos de Santa Esperanza, en una ciudad más gris, más impersonal, más grande que los silencios que ambos compartieron, Augusto intentaba continuar con su vida. Había vuelto a su mundo real, trajes bien cortados, agendas llenas, reuniones que no escuchaba, copas que no deseaba levantar. Todo lo que antes lo definía ahora le parecía hueco. Ni el vino más costoso, ni la vista desde el piso 30 de su oficina podían borrar el recuerdo del beso bajo la lluvia, ni del olor a papel viejo en la librería donde había aprendido a amar de verdad. Pero fingía, porque los hombres como él habían sido educados para eso. Fingía que no dolía, fingía que era lo correcto, hasta que un día, en medio de una de esas mañanas en las que el cielo parecía haberse olvidado de ser azul, llegó a sus manos una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Tembló. No de miedo, sino de certeza. La abrió sin respirar. La leyó 3 veces. Después cerró los ojos, se recostó en el sillón de cuero de su despacho y, por primera vez en semanas, sonrió. Mientras tanto,
En Santa Esperanza, la vida seguía con esa lentitud suya que parece eterna, pero que cambia todo en un suspiro. Sol retomaba poco a poco su rutina. La librería volvió a abrir sus puertas. Los niños volvían a sentarse en las escalinatas para leer cuentos. Las ancianas la saludaban como si nada hubiera pasado, pero con un brillo distinto en los ojos, como si todas supieran que ella había amado y perdido. Lucía, fiel y silenciosa, la acompañaba con el amor de siempre. No hacía preguntas, solo preparaba infusiones, organizaba las flores del patio y ponía los discos viejos de boleros que tanto molestaban a los vecinos. Pero esa tarde, algo cambió. El aire se volvió más ligero, el cielo más limpio, y los pies de Sol, por alguna razón que no pudo explicar, la llevaron hasta el mirador del pueblo, aquel lugar donde todo comenzó. Se sentó en la baranda, con las piernas colgando, dejando que el viento le desordenara el cabello y los recuerdos. Y entonces lo sintió. Primero fue un rumor, luego un latido, y después, una voz. Sol. Ella giró. No de golpe, no con sorpresa, sino como quien sabía, en el fondo del alma, que ese momento llegaría. Augusto estaba allí, sin traje, sin moto, sin mentiras, solo él. Recibí tu carta, dijo, con la voz ronca, como si tuviera miedo de romper el momento. No merezco lo que dices, pero vine porque ya no puedo no estar donde tú estás. Sol no dijo nada, solo bajó la vista. Sus ojos brillaban, pero no lloraban. No vine a pedirte que me perdones, agregó. Vine a decirte que, si aún hay algo de lo que fuimos, me quedo. Ella levantó la mirada, y entonces lo supo. No necesitaba promesas, ni anillos, ni destinos sellados. Solo necesitaba ese instante, ese hombre, esa decisión, y sin una sola palabra más, lo abrazó. Como se abrazan las verdades cuando ya no hay nada que ocultar. Santa Esperanza se preparaba para despedir el verano con una fiesta en la plaza principal. Era una tradición antigua, heredada de generaciones que ya no estaban, pero que seguían vivas en los detalles. Las guirnaldas de papel, las luces colgantes, los manteles bordados por manos pacientes. Todo el pueblo colaboraba, desde los niños que pintaban carteles, hasta los abuelos que cocinaban dulces y contaban historias junto al fogón. La librería de Sol se convirtió en el punto de encuentro para los preparativos. Por primera vez en meses, las puertas estaban abiertas de par en par, y el olor a papel se mezclaba con el de la canela y la flor de azahar. Augusto, discreto, ayudaba con los adornos, cargaba cajas de libros donados para rifas, e incluso reparó la vieja vitrola que nadie usaba desde hacía años. No hablaban demasiado, ni Sol, ni Augusto, porque ya no era necesario. Con cada gesto, con cada mirada, con cada roce casual de los dedos entre bandejas e instrumentos, se decían algo más profundo. El amor, a veces, se cansa de las palabras. Lucía, sentada en una silla cerca de la entrada, observaba todo con una sonrisa serena en los labios. No necesitaba decir nada. Sabía, en lo más hondo de su alma, que su niña había vuelto a brillar, y eso bastaba. La fiesta comenzó al atardecer. Los faroles se encendieron cuando el sol empezó a esconderse detrás de las colinas, y la música llenó el aire como un susurro feliz. La plaza se llenó de danzas, brindis, voces cruzadas y miradas que se buscaban entre los pasos. Augusto y Sol caminaban juntos, sin prisa, entre la gente. Él no la tomaba de la mano. Ella no se apoyaba en su brazo. Pero estaban juntos, con la certeza de quien ya no necesita demostrar nada. En un momento, en el centro de la plaza, alguien sugirió que las parejas bailaran. Muchos rieron, otros se escondieron entre el bullicio, pero Augusto simplemente se volvió hacia Sol y le tendió la mano. Ella dudó. Un segundo. Y luego sonrió. Y la tomó. Bailaron como quienes se reconocen, no con técnica,
no con ritmo, sino con verdad. La música se detuvo, pero ellos continuaron girando lentamente. El mundo entero parecía haberse detenido. Se quedaron allí, en el centro de la plaza, ojos en los ojos. ¿Esto es un comienzo?, preguntó él con voz casi inaudible. No lo sé, respondió ella, con absoluta sinceridad. Pero si lo es, no quiero saber el final. Y entonces se besaron, calma, segura, suavemente, como todo lo que es verdaderamente eterno. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.